oficial. En concreto, veamos cómo se fabrica un sospechoso habitual. Una de las cosas que más llama la atención en el 11M es la extraordinaria rapidez con que nuestras fuerzas policiales lograron detener en menos de 60 horas a los primeros implicados en los hechos. Eso se llama efectividad. Cuando la policía encontró, 18 horas después de la masacre, una mochila bomba milagrosamente intacta en una comisaría de Vallecas, la máquina de la investigación oficial del 11M se puso en marcha. En aquella mochila bomba había dinamita, medio kilo de metralla y además un teléfono y una tarjeta telefónica utilizados para detonar el artefacto. Y al indagar dónde se había comercializado aquella tarjeta, se comprobó que quien la había vendido era una tienda de telefonía de Lavapiés, propiedad de ese marroquí llamado Yamal Zougam, el único supuesto autor material del 11M que está en la cárcel. A las 12:30 de la mañana del 13M, el comisario general de información, Jesús de la Morena, recibió una llamada en su despacho. Era Mariano Rayón, comisario jefe de la Unidad Central de Información Exterior, para decirle que el vendedor de la tarjeta, Yamal Zougam, ya había sido investigado anteriormente por su presunta relación con radicales islámicos. Horas después, Zougam era detenido en su tienda de Lavapiés en plena jornada de reflexión para las elecciones de 2004. Desde entonces, Yamal Zougam está en la cárcel. La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después le han condenado a más de 40.000 años de prisión, considerándole autor material de los atentados del 11M, aunque, curiosamente, al final no fue condenado por la razón por la que fue inicialmente detenido, es decir, por vender ninguna tarjeta telefónica, porque eso no es un delito, sino porque muchas semanas después de su detención aparecieron dos testigos enormemente cuestionables que decían haberle visto en los trenes de la muerte. Así pues, la extraordinaria rapidez de esas primeras detenciones del 13M se debió, según la propia historia oficial, a que el nombre de Zougam ya era conocido de la policía. ¿Y de qué era conocido ese nombre? Pues así es como el propio comisario Mariano Rayón se lo explicaba al fiscal Javier Zaragoza en el juicio del 11M. Para nosotros era una persona importante, porque ya nos había aparecido en el contexto de una comisión rogatoria de las autoridades judiciales francesas, creo que era en relación con un personaje llamado David Courtailler, francés, detenido por temas de terrorismo. El asunto está, como se ve, bastante claro. Si se pudo detener tan rápidamente a Zougam, era porque ya estaba, desde unos años antes del 11M, en la lista de sospechosos habituales, a raíz de una comisión rogatoria enviada desde Francia. Esa es la historia que desde el principio nos han contado y que justifica esa puntería que las fuerzas policiales tuvieron a la hora de efectuar las primeras detenciones en un tiempo récord. Lo que pasa es que las historias, a veces, no son lo que parece. ¿Cómo fue exactamente ese episodio de la comisión rogatoria que hizo que Yamal Zougam ingresara en la lista de sospechosos habituales de terrorismo islámico? Pues retrocedamos en el tiempo. Efectivamente, el 13 de marzo de 2000, es decir, al día siguiente de la victoria de Aznar por mayoría absoluta, el comisario de la UCIE, Mariano Rayón, remitió a la Audiencia Nacional la traducción de una comisión rogatoria enviada por el juez Jean-Louis Bruguière desde Francia. En esa comisión rogatoria francesa se afirmaba que en la agenda del presunto terrorista David Courtailler se habían encontrado algunos números telefónicos españoles, y entre ellos el 91-397-40-02, suscrito a nombre de Aicha Achab, la madre de Zougam, domiciliada en la calle Sequillo de Madrid. Según las declaraciones de Courtailler, el terrorista, este número le habría permitido contactar a un tal Yamal, a quien habría conocido en la mezquita de Madrid. Bueno, pues con esto parece que está clara la respuesta a nuestra pregunta inicial. Yamal Zougam entró en el circuito de los sospechosos habituales de terrorismo porque en la agenda del terrorista francés David Courtailler apareció en el año 2000 el teléfono de su casa, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero como decíamos antes, las apariencias a veces engañan. Fíjense bien en el teléfono que hemos mencionado, 91-397-40-02, porque como vamos a ver, cada uno de los dígitos que lo componen tiene una gran importancia.
Ojo, voy a dar ahora algunas explicaciones sobre ese número telefónico. Si se lían ustedes, no se preocupen, porque el editorial lo colgaré en breve en Libertad Digital y lo publicaré a través de Twitter para que ustedes puedan leerlo con cuidado, porque merece la pena. Lo que los franceses querían pedir en relación con Yamal Zougham y su madre era que se les tomara declaración como testigos, que se obtuviera de la compañía telefónica el listado de llamadas de su teléfono y que se registrara su domicilio. Todo esto estamos hablando en el año 2000. Sin embargo, al detallar las solicitudes, lo que los franceses pidieron realmente fue que se consiguieran los listados de llamadas del teléfono 913974802 en lugar del que habían indicado al principio. Entre una y otra mención del teléfono cambiaba un dígito. Como vemos, la cosa empieza a complicarse, porque ahora nos surge una duda. ¿Cuál era el teléfono que se encontró en la agenda del terrorista francés David Courtailer? ¿El 913974002 o el 913974802? Porque evidentemente las consecuencias para Zougham y su madre eran completamente distintas, según que hubiera aparecido un teléfono u otro. El 20 de marzo de 2000, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que era a quien le había correspondido el asunto por reparto, envió un oficio a la compañía telefónica para obtener los listados de llamadas del teléfono de la madre de Yamal Zougham. Pero en lugar de solicitar los listados del 913974802, que era exactamente lo que los franceses habían pedido, lo que el juez Moreno solicitó fue que le mandaran el listado de llamadas del teléfono 613974802. Se habían equivocado al transcribir el número. En el auto judicial, lo que en un principio era un teléfono fijo, ya que empezaba por 9, se había transformado en un móvil, que empezaba por 6. Evidentemente, se trataba de un simple error de transcripción que tenía fácil solución, pero que introdujo un cierto retardo en el proceso. El 4 de octubre de 2000, es decir, más de 6 meses después, Telefónica Móviles comunicaba al juez que el número 613974802 no existía. 13 días después, el 13 de octubre, el juez envió un nuevo oficio a la compañía telefónica, esta vez referido al número correcto. En esta ocasión, Telefónica se dio más prisa en responder y el 19 de octubre de 2000 le enviaba la contestación al juez Moreno, pero, sorprendentemente, estén ustedes atentos, lo que había resultado al realizar las correspondientes indagaciones es que el teléfono en cuestión no pertenecía a la madre de Zougham, sino a la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, entonces, ¿era falso que ese teléfono 913974802 fuera de la madre de Zougham? ¿De dónde se habían sacado los franceses que el teléfono en cuestión le pertenecía a esa mujer? ¿O es que el número verdadero que apareció en la agenda del terrorista Courtailer era el que habían indicado los franceses al principio? 913974002 y no el 913974802. Desde el punto de vista jurídico, este episodio hubiera debido dejar sin efecto las solicitudes de los franceses en relación a Zougham y su madre, por lo menos hasta que se aclarara el lío de los teléfonos, puesto que la solicitud de registrar el domicilio de Zougham y de tomarle declaración a él y a su madre se basaba en que en la agenda de un terrorista había aparecido el teléfono de la madre. Ahora que Telefónica había dicho que ese teléfono no era en realidad de la madre, no había ningún motivo para continuar adelante con más indagaciones, ¿verdad? Bueno, pues sin embargo, después de diversas peripecias jurídicas, la policía procedió el 11 de junio de 2001 a registrar con autorización judicial el domicilio de Zougham y de su madre en la calle Sequillo de Madrid. Y al día siguiente, 12 de julio de 2001, en presencia del juez francés Jean-Louis Bruguière, se tomaba declaración como testigos en la Audiencia Nacional a Aïcha Achab y a su hijo Yamal Zougham. Y aquí viene lo mejor de todo. Al tomarle declaración a la madre de Zougham, el juez español le preguntó, en presencia del juez francés, que desde cuándo era propietaria del número de teléfono 913974802. Y entonces, la madre de Zougham respondió que ese teléfono no era suyo, cosa lógica, dado que el teléfono pertenecía a la Universidad Autónoma de Madrid, y que su teléfono verdadero era el 913774802. O sea,
que el teléfono del domicilio de Zougham no coincidía con absolutamente ninguno de los que las autoridades francesas y españolas habían estado barajando. Así pues, era mentira desde el principio que en la agenda del terrorista Courtayler hubiera aparecido el teléfono del domicilio de Zougham. Lo que había aparecido era un número telefónico que correspondía a la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, a Yamal Zougham, único condenado del 11M por poner bombas en los trenes, se le introduce en el circuito de sospechosos habituales de terrorismo islámico porque en la agenda de un terrorista detenido en Francia se encontró un teléfono que simplemente se parecía al del domicilio de Zougham, pero que difería en un dígito de él. Finalmente, el 14 de septiembre de 2001, 3 días después del atentado de Al-Qaeda en Nueva York, se cerraron repentinamente las diligencias abiertas contra Yamal Zougham y su madre por la comisión rogatoria enviada desde Francia, sin que en ningún momento se detuviera a Zougham ni a su madre y sin que en ningún momento llegara a formularse ningún tipo de acusación contra ellos. Todo se había debido a un error. ¿Saben ustedes qué es lo más curioso? Pues que el 20 de junio de 2001, 8 días después de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional y su colega francés, se le concedía a Yamal Zougham el permiso permanente de residencia en España. Lo tenía solicitado desde el 19 de octubre de 1999, pero se le concedió justo después de celebrarse la comparecencia motivada por la comisión rogatoria francesa. Supongo que si hubiera existido la más mínima duda sobre la peligrosidad de Zougham, ese permiso no habría sido concedido. Sin embargo, a pesar de que todo era un error judicial, a partir de aquel momento Zougham, que carecía de antecedentes penales y a quien se había metido en la historia a partir de un teléfono que no era suyo, quedaría ya marcado para siempre como sospechoso habitual de terrorismo islámico, lo que terminaría conduciendo a su detención en plena jornada de reflexión de las elecciones de 2004 como presunto responsable de los atentados del 11M. Ni siquiera podría ya librarse nunca de esas acusaciones que le vinculaban falsamente al terrorista francés David Courtayler. Hagan ustedes la prueba de buscar en Internet, por ejemplo con Google, los nombres de Zougham y Courtayler. Verán que aparecen cientos de páginas de noticias donde se da por probada esa falsa relación entre los dos personajes. Aunque no es necesario acudir a Internet para verificar el largo recorrido que tienen las mentiras y los errores. Como hemos visto al principio, el propio comisario Mariano Rayón volvió a repetir en el juicio del 11M la cantinela de la falsa relación entre Zougham y el terrorista Courtayler, a pesar de que él debía conocer mejor que nadie que aquel episodio de la comisión rogatoria francesa, cumplimentada unos años atrás, no había sido sino un auténtico fiasco. Volvamos a plantearnos la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cómo pudo la policía detener en un tiempo récord de 60 horas a los primeros implicados en el 11M? Y resulta que la respuesta es porque la tarjeta de la mochila de Vallecas había sido comercializada por alguien a quien se había metido en la lista de sospechosos habituales 4 años antes del 11M gracias a un error judicial. Error que no sabemos si responde a la mera casualidad o si deriva de un intento chapucero de marcar a Zougham desde el principio. O sea, que si no hubiera sido por ese error judicial cometido 4 años antes del 11M, no habríamos podido detener a nadie durante la jornada de reflexión de las elecciones de 2004. ¡Qué error tan providencial!, ¿verdad? Resumamos entonces. Tras el 11M se produce una masiva destrucción de pruebas, achatarrándose los escenarios de los crímenes y haciendo aparecer en su lugar una mochila bomba en una comisaría de policía 18 horas después de la masacre. De esa mochila sabemos que no es como las bombas que detonaron en los trenes, porque la mochila de Vallecas tenía metralla y las bombas de los trenes no. Sin embargo, tirando del hilo de una tarjeta telefónica encontrada en esa prueba falsa, se detiene casi enseguida a un marroquí a quien se introdujo 4 años antes en el circuito de sospechosos habituales por un extrañísimo error judicial.
Si esto hubiera pasado con cualquier otro caso, la izquierda española estaría denunciando la islamofobia de los jueces y de la policía españoles, porque está claro que a Zougham se le detiene por el único motivo de que hacía falta detener a un moro. Sin embargo, como estamos hablando del 11M, la izquierda española calla e incluso intenta desacreditar a quienes denuncian el escándalo de que las investigaciones sobre la mayor masacre terrorista de nuestro país se basen en una prueba manifiestamente falsa y en una detención absolutamente arbitraria. Así que permitidme que os dé una mala noticia. Chicos, lo queráis o no, sois islamófobos. Porque quien consiente por razones políticas o de Estado la detención arbitraria de un musulmán contribuye, le guste o no, a alimentar la islamofobia. La próxima vez que os miréis al espejo, deciros, si la gente piensa que el Islam es terrorismo, es, entre otras razones, porque yo he consentido que a un moro se le enmarrone en el 11M por el simple hecho de ser moro. ¡Hala! ¡Salud! 23 915 502 448. Se cumplen 13 años de la tragedia del 11M. A lo largo de la jornada de hoy se recordará a los 191 fallecidos y cerca de 2.000 heridos en numerosos actos desplegados por toda la Comunidad de Madrid. A partir de las 9 de la mañana, todas las iglesias de la región repicarán sus campanas durante 5 minutos y, como en anteriores aniversarios, cada asociación de víctimas organizará sus propios actos de recuerdo. A las 9 también comenzará el acto solemne del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. A las 10 la asociación 11M Afectados del Terrorismo celebrará su acto en el Monumento Memorial de Atocha y a las 12 la Asociación de Víctimas del Terrorismo se reunirá en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. La prensa de hoy apenas dedica un breve recuerdo a la tragedia y un repaso de los actos previstos. Todos ellos coinciden en afirmar que el 11M fue un atentado de inspiración yihadista. En los digitales OK Diario se limita a recoger los actos programados. En El Confidencial encontramos una reseña del libro 11M, El honor de servir, escrito por el director general de Emergencias de Madrid. Por su parte, El Español publica una entrevista con una joven de la Universidad de Georgetown que vaticinó el 11M en el borrador de su tesis de fin de carrera, un ataque que el periódico de Pedro J. también coincide en calificar de islamista. En su editorial, El Español asegura que el 11M no puede ni debe considerarse un capítulo cerrado y hace referencia al documental del cineasta francés Cyril Martin, en el que se asegura que el único condenado como autor material, Yaman Zougham, ha sido un chivo expiatorio. En El Independiente, Casimiro García Vadillo afirma que es indudable que la inspiración del atentado fue yihadista, aunque reconoce que no hay datos suficientes como para afirmar que Al-Qaeda diera directamente la orden para llevarlo a cabo. Periodista Digital, por su parte, recoge que solo 8 terroristas islámicos condenados por la masacre del 11M seguirán en prisión al acabar el año 2017. Exactamente la misma información publicada por El País y La Razón. Hay que destacar el periódico ABC, que en su edición de papel no lleva ninguna mención al aniversario del 11M. Ay, qué mala conciencia, ¿verdad? Hay entre nuestra clase política y entre nuestros medios de comunicación con el tema del 11M. Háganse una pregunta, queridos oyentes. ¿Qué mierda hay en el 11M para que ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos se atrevan a removerla? Ni atentado de ETA, ni atentado de Al-Qaeda. Lo dije hace ya muchísimo tiempo. Estamos ante algo infinitamente más grave. Y todos ellos lo saben. Igual que lo saben todos esos periodistas que, sin embargo, en el tema del 11M, callan, miran para otro lado o incluso se dedican a manipular a la opinión pública tratando de apoyar una versión oficial indecente. Es indecente que en el periodismo español la gente no se haya hecho eco, en su inmensa mayor parte, del documental de Cyril Martin, el documental francés sobre el 11M. Es indecente que los medios de comunicación españoles no se hayan hecho eco de las declaraciones hace ya 10 años de Carmen Baladía, directora del Instituto Anatómico Forense, declarando que en los cuerpos de las víctimas del 11M no había metralla terrorista, lo cual es la demostración ineludible
de que la mochila de Vallecas, que sí tenía metralla terrorista, es una prueba falsa, colocada 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Es indecente que los medios y los partidos, y la izquierda española en particular, hayan aceptado que en el 11M se destruyan los escenarios del crimen, se achatarren todos los trenes empezando a las 48 horas, se sustituyan por una prueba falsa, la mochila de Vallecas, y con esa prueba falsa se enmarrone a un moro como presunto autor material del 11M, a Yamal Zugam. Es asqueroso que tragáis con todo, queridos colegas periodistas. Es asqueroso, queridos miembros de la izquierda española. Es asqueroso, queridos representantes políticos nuestros. Y es tan asqueroso que se refleja en vuestra mala conciencia, en la de todos. La de todos los que hoy en muchos medios de comunicación pasáis de puntillas por el aniversario de la mayor masacre terrorista de España. La mala conciencia que se refleja en que ningún partido quiera entrar en las cuestiones. Ella, pues, en fin, no mala conciencia, sino algo peor es lo que se refleja en algunas manipulaciones. Por ejemplo, hoy en los medios algunos dicen los condenados por el 11M y te sacan ahí la fotografía de chorrocientos tíos. En el 11M se condenó, después de la sentencia del Supremo, a 18 personas en el juicio del 11M. Pero por el 11M, es decir, como relacionados con la masacre, solo se condenó a 3. A Yamal Zugam, único presunto autor material, y a Emilio Suárez Trasorras y Othman El Nawi por supuestamente suministrar la dinamita para los atentados. Solo 3 tíos fueron condenados por el 11M. Y de esos 3, solo uno como autor material colocador de las bombas. Los otros 15 tíos condenados en el juicio del 11M no fueron condenados por el 11M. A uno se le condenó por falsedad documental, a otro que estaba en Bélgica pues se le condenó porque era muy yihadista, pero no tenía relación con el 11M. Solo 3 fueron condenados por el 11M, con lo cual, queridos colegas periodistas, queridos políticos, querida izquierda española, incluso aceptando la versión oficial, vamos a creernos que fueron los moros. Incluso aceptándola. Coño, tenemos a un colocador de bombas en la cárcel. ¿Dónde están los otros 12 que tendría que haber según la versión oficial? Y sin embargo, a pesar de que no conocemos a los otros 12, resulta que nos dicen que el caso está cerrado. Qué mala conciencia, ¿eh? Hay que cerrar el caso, aunque no conozcamos a 12 de los 13 que colocaron las bombas, según la propia versión oficial. Pues estupendo, chicos, muy bien. Muy coherente, ¿verdad? En fin, ¿qué quieren que les diga? 13 años, y a lo largo de esos 13 años, pues nos han llamado de todo. A mí en particular, vamos, me han puesto a parir. Por cierto, curiosamente, los primeros insultos, y los insultos más graves que he recibido, no han venido nunca de la izquierda española. Curiosamente, me han venido de la extrema derecha, de ese extraño segmento de la extrema derecha a quien debía de molestarle que yo dijera que el 11M no era un atentado islamista, porque entonces no lo podemos esgrimir para alimentar la islamofobia, simplemente por dejar constancia de los hechos. Yo el primer insulto público que recibo, no lo recibo de la izquierda, lo recibo de la extrema derecha. Concretamente de un señor llamado Ricardo Sáenz de Inestrillas, que en su blog me insulta y me llama estafador. Primera vez que me insultan en público. A partir de ahí, pues bueno, algún personaje peculiar de esa órbita de la extrema derecha, como Enrique de Diego, bueno, pues me ha estado insultando años, ya debe de tener callo de insultarme, cosa que me importa una mierda, perdónenme ustedes. Pero el caso es que después de 13 años, aquí seguimos denunciando las falsedades de la versión oficial. Aquí seguimos demostrando una y otra vez que la versión oficial es infumable, que no hay por dónde cogerla, que es físicamente imposible, porque no puede ser que estallen 10 bombas llenas de metralla en los trenes y no aparezca un maldito clavo en ningún cuerpo de las víctimas. Imposible. La mochila de Vallecas, prueba fundamental del caso, es falsa. Bien, pues llevamos 13 años diciéndolo y en el otro lado, en el de los que nos llamaban conspiranoicos, pues resulta que la reacción, aparte de insultarnos, esas cosas, es el silencio.
Oiga, ¿cómo es posible que en los cuerpos de las víctimas no hubiera metralla? Conspiranoico, facha, no fue ETA. Oiga, no, si yo no digo que fuera ETA, pregunto, ¿cómo es posible que en los cuerpos de las víctimas conspiranoico, facha? Esa es la reacción. Esa o el silencio. Silencio que se refleja en la mala conciencia que hoy se puede ver en los titulares de los medios y en las noticias que traen o que no traen los medios de comunicación. Sabéis que mentís, colegas. Sabéis que miráis para otro lado. Sabéis que hace mucho tiempo, en lo que al 11M se respecta, que dejasteis de ser periodistas. Y luego muchos os preguntáis por qué los medios de comunicación están desacreditados. Pues muy sencillo, porque sois incapaces de haceros eco de una pregunta que es de simple sentido común. ¿Cómo no había metralla en los cuerpos de las víctimas si en la mochila de Vallecas había medio kilo de tornillos? Oiga, es una pregunta sencilla, ¿verdad? Y que debería ser fácil de responder. Y lo malo es que sí, es fácil de responder. La mochila de Vallecas, la prueba fundamental del 11M, es falsa. Y todo lo que de ella se deriva, incluyendo, o mejor dicho, empezando por la detención de Zugam, es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Al año que viene seguiremos aquí, recordando vuestra ignominia, la de los que callan y la de los que mienten. Y al año siguiente seguiremos. Y los que fabricaron la mochila de Vallecas y los que contribuyeron a poner el resto de las pruebas falsas. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Doña Maite Loureiro, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Don Emilio Cammani, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Eloy Morán, muy buenos días. ¿Qué tal, querido Luis? Buenos días. Pues encantado de tenerle aquí con nosotros. Y don Ignacio López Bru, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Bueno, hoy evidentemente vamos a hacer un programa pues enormemente centrado en el 11M. El 11M, esa masacre que tan mala conciencia causa a nuestra clase política y a tantos otros medios de comunicación. Pero aquí, pues vamos a seguir hablando del 11M. Vamos a seguir hablando del 11M lo que haga falta, hasta que paguen por el 11M quienes lo cometieron y, ojo, quienes lo taparon, quienes fabricaron una versión oficial falsa para tapar la mayor masacre terrorista de nuestra historia y que no necesariamente coinciden con quienes lo cometieron. Es más, luego comentaré cómo sabemos que quien colocó la mochila de Vallecas, por ejemplo, no tiene nada que ver con la masacre, solo con la ocultación. Pero bueno, don Ignacio López Bru, autor del libro Las cloacas del 11M, el libro, pues en estos momentos mejor sobre los atentados del 11 de marzo que ustedes podrán encontrar. Yo publiqué 3 libros sobre el 11M hace ya mucho tiempo, pero están bastante desactualizados. Y el libro de don Ignacio López Bru es muy posterior, mucho más completo y además pues escrito con ese humor socarrón de don Ignacio, que señala una a una las contradicciones de la versión oficial que vimos durante el juicio. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted este aniversario? ¿Y cómo ve usted, cómo están las investigaciones del 11M hasta el momento? Bueno, lo veo con bastante desazón, ¿no? Desazón, pues ver que la sociedad española es una sociedad absolutamente anestesiada, y anestesiada por unos agentes que son absolutamente malévolos, ¿no? Que es nuestra clase política y casi la mayoría de nuestra casta mediática, ¿no? Que pues han extendido un pacto de silencio, ¿no? para tapar y para pues la mayor masacre y la mayor ignominia que se ha cometido con España y con los españoles, ¿no? Don Emilio Cammani, usted no tiene publicado un libro sobre el 11M, o quizá debería decir que sí, porque tiene usted publicada una novela, por cierto, se la recomiendo enormemente a los oyentes, que bueno, no está relacionada con el 11M, pero no sé por qué cuando la leí no pude dejar de pensar en el 11M a lo largo de toda la lectura de la novela, y me refiero a ¿Quién mató a Efialtes?
Sí, bueno, de alguna manera es el típico Fialtes, que era el líder del Partido Democrático que se enfrentaba a los oligarcas, por así, el PSOE de la Atenas del siglo V antes de Cristo, y que fue asesinado y no se sabe quién lo mató, solo se sabe el nombre del killer que lo hizo. De todas maneras, yo lo que podía haber sacado el libro, francamente, pero es que no me gusta hacer esas cosas. Si usted recuerda, cuando se hizo el juicio, yo publiqué en el grupo de estudios estratégicos todos los días una especie de reseña o de resumen para personas que no estaba pensado para personas que no supieran derecho y que no tienen ninguna obligación de saberlo, pues un poco una traducción de lo que iba pasando el juicio desde un punto de vista conspiranoico en vez de desde el punto de vista de la versión oficial, por así decirlo. Y eso es lo que a mí me une al 11M. Me chupé todo el juicio y hice esos resúmenes. Yo creo que en la página del GES todavía se pueden encontrar, pero la verdad es que hace 1000 años que no lo compruebo, por lo tanto seguridad absoluta no tengo. Y esa es mi relación con el atentado. Doña Maite Loureiro, ¿cómo cree usted que ha cambiado la opinión pública, si es que ha cambiado, con respecto al 11M? Bueno, yo creo que no ha cambiado demasiado, por desgracia. Ojalá hubiera cambiado. La opinión pública prácticamente no existe, o sea, lo que estamos comentando ahora mismo. En la mañana, de hecho, de Federico Jiménez Dos Santos, yo creo que ya llevan 2 años saliendo a la calle, un día como hoy, perdón, preguntando en Atocha a gente joven, menor de 20 años, qué es el 11M, qué se conmemora hoy. Y la mayoría de la gente ni lo recuerda, o sea, no se sabe. Ni siquiera, ya no es los políticos, que a mí es una de las cosas que más me preocupa, sino el hecho de que el olvido, y ese es uno de los mayores triunfos que tiene el 11M, por desgracia, el olvido se ha extendido a la sociedad, y sobre todo a la sociedad más joven. Don Eloy Morán, usted es víctima del 11M. Me gustaría, si mis compañeros de control me dicen que está preparado, recordar pues un vídeo enormemente conmovedor que publicamos hace tiempo con el discurso que don Eloy Morán dio ante representantes de la Comisión Europea. Hemos querido entresacar algunas frases de aquel discurso, porque una de las cosas que a mí me entristece más, mire usted, don Eloy, a mí que me insulte gente desde la extrema derecha por negar que el 11M fue un atentado islamista, que me insulten periodistas de la izquierda llamándome conspiranoico y facha, todo eso me importa un bledo. Lo que me duele en el alma es que todos han pretendido silenciar a las víctimas, han pretendido acallarlas, han pretendido ocultar el hecho de que las víctimas han sido quienes han denunciado en los tribunales las falsificaciones de pruebas de algunos mandos policiales, y lo único que han conseguido es que se las toreara, se las ninguneara y se las terminara agotando emocional y económicamente. Escuchen ustedes lo que decía don Eloy Morán ante representantes de la Comisión Europea hace 3 años. Por ahí, más o menos. Sucedió hace 3 años, pero muy poco ha cambiado desde entonces. Mañana se cumplen 10 años de unos crímenes que nos conmocionaron a todos. Y lamento mucho tener que compartir con vosotros que todavía no hemos sido capaces de poner nombre y apellido a los responsables de aquella barbaridad. Eloy Morán era el invitado de honor de un acto con motivo del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Allí contó cómo su vida cambió aquel 11 de marzo de 2004. Creí que iba a morir. Mi cabeza por momentos parecía hincharse como un globo. Estaba a punto de estallar. A mi alrededor no había movimiento alguno, ni agitación, ni llantos, ni gritos. Me rodeaba un silencio absoluto, total. Rezaba porque allí mismo, en ese instante, me sentía morir. Después de contar su historia, Morán se cuadró ante las autoridades europeas y les cantó las 40. El mayor atentado de la historia de este país, y hemos sufrido la desidia y el desinterés de las instituciones y de los partidos políticos en impulsar las investigaciones cuando debería ser una cuestión de Estado. Cuestionó la investigación y denunció la destrucción de pruebas. A las víctimas se nos ha hurtado conocer de forma indubitada cuál fue el larva del crimen. Y concluyó con una frase que a día de hoy sigue siendo igual de cierta.
Lo único cierto del 11M son los 192 asesinados y los casi 2.000 heridos. Y poco más. Todo lo demás son incógnitas. Por desgracia, don Eloy, creo que las cosas no han cambiado demasiado, o mejor dicho, si han cambiado es a peor, porque al final han conseguido que ustedes desde la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M tiraran la toalla ante el bloqueo judicial en el que les han estado a ustedes mareando y obligándoles a gastarse el dinero que no tenían para seguir tratando de investigar. Pues sí, efectivamente, y desgraciadamente es así. El caso judicial que teníamos abierto, en el que habíamos presentado nuestra denuncia, nuestra querella contra algunos mandos policiales por ocultación de pruebas, por el incumplimiento del deber de perseguir delitos, etcétera, finalmente llevó a una vía muerta, a un callejón sin salida, y finalmente la Audiencia Provincial lo archivó y ahí quedó todo. En fin, salvo que aparezcan, ya se nos dijo, salvo que aparezcan nuevos datos que, bueno, pues que hagan que alguien pues entienda que hay motivo para volver otra vez a abrirlo. Ese caso pues no se va a abrir, pero claro, bueno, motivos, causas hay. Perdone usted, pero ni aunque aparecieron nuevos datos, porque de hecho en la investigación judicial que ustedes impulsaron por manipulación de pruebas y por falsificación de pruebas contra mandos policiales, pues se pudo constatar judicialmente algo que nosotros habíamos ya publicado, pero bueno, que no era más que una publicación de un medio de comunicación, que era el hecho de que las víctimas del 11M no tenían metralla terrorista. La forense Carmen Baladía, que dirigió las autopsias del 11M, lo declaró en sede judicial en el marco de las investigaciones que ustedes impulsaron, y eso bastaría para anular como prueba la mochila de Vallecas. Sin embargo, nadie en la Audiencia Nacional ni en la Fiscalía ha tomado esa constatación judicial de la falsedad de la mochila de Vallecas para reabrir el caso del 11M, porque no se quiere reabrir. Claro, y además lo triste de este asunto es que, claro, va pasando el tiempo y todo ese tipo de causas pues van a terminar prescribiendo por transcurso del tiempo. Lo que habría que hacer, lo que habría que conseguir es que, en fin, todos estos actos, estos crímenes, estos actos terroristas y tal, los delitos de terrorismo no prescribieran, fueran declarados crímenes de lesa humanidad para que no hubiera plazo de prescripción, pero tampoco en eso creo que vamos a tener demasiada suerte, lamentablemente. Eso si me perdona don Eloy, como yo soy leguleyo, no se puede hacer. O sea, se puede declarar que los actos de terrorismo no prescriben, pero serán los que se cometan a partir del momento en que se diga, no respecto a los que se cometieron. O sea, los que se cometieron se rigen por las normas que había en la fecha en que se cometieron, y si la fecha en que se cometieron prescribían, seguirán prescribiendo por mucho que legalmente se diga ahora que los que se cometan a partir de este momento no lo serán, por la naturaleza retroactiva de las leyes, mucho más cuando se trata de leyes que perjudicarían al supuesto criminal. Entonces eso no se puede hacer. Yo francamente creo que la vía judicial está cerrada, bien porque los jueces no quieren verlo, bien porque son excesivas las personas que podrían estar implicadas, bien porque los políticos no lo van a permitir, porque la Fiscalía tampoco está en el interés. Yo creo que la única vía de averiguar la verdad, no de que las víctimas obtengan satisfacción, por supuesto que eso me parece a estas alturas muy improbable, pero la única vía de conseguir acercarse a la verdad es la periodística. Sí, pero la periodística, yo, si me permitís, en este caso, yo que soy periodista, está prácticamente reducida a un pequeño grupo que, bueno, entre los que se encuentra Luis, que está aquí ahora mismo, pero no se investiga. Además, tiene un coste muy alto el hecho de simplemente denunciar que hay incógnitas. Ya no digo apuntar a nadie de ningún tipo de responsabilidad, sino simplemente decir hay dudas. Es que lo que hemos publicado no son ya incógnitas, es que son certezas. O sea, ¿qué cosas sabemos? Pues sabemos cosas
perfectamente visibles y demostrables de la mentira, en concreto de la prueba principal, que es la mochila de Vallecas. Yo escribí en el libro 84 páginas, en el cual recogí pues todo lo que había investigado Luis del Pino, que la tiraba por los suelos, ¿no? Y después aporté una serie de 2 o 3 muy importantes, que las voy a citar ahora, que esas es que, bueno, yo no sé cómo no ha actuado la Fiscalía y por supuesto cómo no ha actuado ningún periódico, ¿no? La primera es que todo este tinglado que ahora nos montan de nuevo con el informe de la BARC, que esto es una repetición. Sí, este informe que decían que había encargado el comisario Eugenio Pino para tratar de investigar, que al final es otra bazofia más. Es otra bazofia, pero que además repite exactamente la manera en la que se construye la versión oficial de los hechos en marzo del 2006, cuando quieren cerrar la instrucción, con para mí, desafortunada intervención del diario El Mundo, cuando con un gran escándalo sacó esto del inspector Miguel Ángel Álvarez, que decía que ponía en duda que se hubiera la custodia de la mochila de Vallecas, pero que aprovechó para hacer unas declaraciones que suplantaron y sustituyeron a los verdaderos testimonios que hubieran dado con quién colocó la mochila de Vallecas en la comisaría de Vallecas, que fueron muy claros, están en el sumario, o sea, y son ni más ni menos que al siguiente día, en los atestados que hay al siguiente día del TEDx Pedro, que fue quien la desactivó, dijo clarísimamente que esa mochila le habían dicho un policía o 2 determinados, que no vino en esos bolsones y que no hizo ese periplo que pasó por el IFEMA, sino que vino directamente en un coche suelta, no venía en ningún bolsón. Y a nadie, a ningún, ni siquiera abogado en el juicio se le ha ocurrido pues preguntarle al TEDx Pedro y que se hubiera hecho una investigación de quién es esa persona, porque ese es el único testimonio que está corroborado, además, ni más ni menos que por el jefe superior de Policía de Madrid en la Comisión de Investigación del 11M, Fernández Rancaño, que dijo, no, si es que esa mochila de la que me dijeron que era de las que vino directamente desde la estación del Pozo, corroborado también por la primera declaración que hay de un policía que estuvo en ese periplo, que fue en julio de 2004, el 87.401 me parece que era el policía, el número policial, que dijo claramente que después de estar en INFEMA él se fue a la estación del Pozo y siguió trayendo efectos. Luego, toda esa mentira que nos han contado de que todo eso es mentira. La mochila Vallecas la trajo alguien, y todo eso es falso. Yo antes comentaba en las noticias, ahora al inicio de la tertulia, ¿por qué estoy seguro de que la mochila de Vallecas, que por supuesto es una prueba falsa como demuestra el tema de la metralla, porque estoy seguro de que quien la fabrica no tiene nada que ver con el atentado, y es precisamente por el tema de la metralla? Supongamos que la mochila de Vallecas la hubiera fabricado alguien que estuviera en connivencia con los terroristas del 11M que volaron los trenes, pues entonces no habría cometido el error de la metralla. La mochila de Vallecas hubiera sido un artefacto como el resto de los artefactos de los trenes. Sin embargo, cometió el error. Eso indica que no estaba en contacto con los terroristas de los trenes. Sabía que tenía que fabricar una mochila falsa, pero no sabía cómo exactamente estaban hechas las que estallaron en los trenes. Y segunda cosa que podemos deducir, esa mochila se fabrica muy rápidamente después del 11M, en las primeras horas, quizá en las 10 primeras horas, que es cuando todavía no están disponibles las autopsias de las víctimas y todavía no se sabe que no había metralla terrorista en los cuerpos. Claro. Como todavía no se sabe eso, comete el error de poner metralla en la mochila de Vallecas. Bueno, y pistas, ¿quién fabricó? A mí me gustaría dar este detalle porque este es fundamentalísimo. O sea, es que además ocurrió esto, lo descubrí yo por suerte, porque bueno, la fonoteca de la COPE estaba secuestrada por la propia COPE, que no la ha publicado en su vida, la fonoteca de los días 11, 12, 13 y 14 de marzo, y yo pues tuve la fortuna de poder hacerme con ella. Y entonces, investigándola, pues descubrí una cosa impresionante que la reflejo en el libro y en todos los artículos que he escrito en el blog, y es que 5 horas antes de que se descubriera la mochila de Vallecas, que dicen que fue a la 1:30 o las 2 de la mañana del día 12, 5 horas antes, en el noticiario de las 9 de la noche, en la cadena COPE, en el programa de José Apezarena, el periodista Juan Baño la canta claramente y dice: en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Y es claro que se refería a la mochila de Vallecas según fuentes de la lucha antiterrorista. Y es claro que se refiere porque al día siguiente, día 12, a la misma hora del noticiario de las 9 de la noche, cuando ya era oficial y todo el mundo pusieron un corte de Acebes hablando de la mochila, Juan Baño interviene y dice:
Y yo, además, es que lo dije claramente en el noticiario de esta misma hora ayer. O sea, él mismo reconoce que la mochila... Que sabía que iba a aparecer la mochila. La conocía. Es que el 11M, el sumario del 11M está lleno de esos detalles, pues hombre, que indican una cierta presciencia. Por ejemplo, el Journal Hebdomadaire marroquí publicó que el día 3 de abril, día que se estallan en el piso de Leganés a las 8 de la tarde esos supuestos suicidas y tal, y donde entre las 7 y las 8 de la tarde están haciendo llamadas de despedida, nos dicen a sus familiares en Marruecos, bueno, pues este medio de comunicación marroquí publicó en su día que ese mismo día, a las 3 de la tarde, 4 horas antes de que empezaran las llamadas de despedida, Marruecos recibió unas solicitudes de España para traducir unas llamadas de despedida de unos terroristas que están... Dices, caramba, qué presciencia, ¿no? Total. Dice, ya verá usted cómo se producen las llamadas. Sí. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Bueno, y vamos a ver con Jessica Sánchez qué novedades tenemos desde Naranjas Gourmet de Orihuela. Hola, Jessica. Hola, Luis, ¿qué tal? Hoy traigo buenas noticias porque ya está disponible la variedad Nabel Lanelate de Naranjas Gourmet de Orihuela, la más bella de las naranjas, porque es la que tiene una mejor presencia. Pero lo más importante es que son naranjas de mesa dulces y muy jugosas, de sabor agradable y con el grado justo de acidez. Una de sus principales características es que tienen mucho zumo y ya sabes que además, si son naranjas Gourmet de Orihuela, son naranjas absolutamente naturales y de la mayor calidad. No les añaden aditivos ni conservantes, te llevan tu pedido directamente del árbol a tu mesa en 24 horas, así que ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Lo mismo ocurre con los populares limones Berna, una de las principales variedades de limón europeo producido en España e Italia. Son limones grandes, con forma alargada y color exterior amarillo intenso, corteza gruesa y rugosa, con buen contenido en jugo. ¿Qué quieres hacer tu pedido? Claro, pues muy fácil, solo tienes que llamar al 966-288-008, repito, 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com. Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas el Leroy Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmólogo del año en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, este año la
novedad mediática con respecto al tema del 11M ha sido ese documental francés de Cyril Martin. Asiente usted con la cabeza, don Eloy Morán, ¿lo ha visto el documental? Sí, claro, ¿Qué le ha parecido? Claro que lo he visto, pues me ha parecido que no hace sino, bueno, pues afirmarnos más en que la versión oficial es una inmensa patraña que este cineasta pues va desmenuzando muy poco a poco, sin salirse del sumario, sin salirse de la sentencia, sin salirse de la propia versión oficial. El relato oficial lo va desmenuzando de forma muy didáctica, con esquemas, con dibujos, con imágenes muy... En fin, para que cualquier persona, el menos instruido, lo comprende perfectamente al primer golpe de vista. Estoy de acuerdo, me pareció enormemente bien hecho el documental, sí. muy didáctico, para alguien que no tenga ni idea de cómo fue la investigación del 11M o la versión oficial o tal. Viendo ese documental se entera perfectamente, sin liarse, y se entera de cómo fue la versión oficial y de por qué esa versión oficial se cae a pedazos. Lo curioso es la reacción política, porque que un PP no quiera investigar el 11M, pues lo puedo entender. Que un PSOE no quiera investigar el 11M, lo puedo entender. Que la extrema izquierda, por ejemplo, los podemitas, no quieran investigar el 11M, eso ya tiene peor encaje, porque claro, en un segmento del espectro ideológico donde básicamente el mensaje siempre es que todos los atentados islamistas del mundo mundial son operaciones de falsa bandera de la CIA, llegan al 11M y dicen, no, menos el 11M, que sí que fue islamista 100%. Y dices, hombre, chicos, para un atentado islamista del que tenéis pruebas, pero vamos, a cascoporro, de que es más falso que nada la versión oficial, y justo ese es el único que decís que sí que es islamista 100%. Es precisamente por islamófobos, como decías tú, ¿no? Pero es precisamente por lo que comentábamos al principio de la tertulia, por la opinión pública española, por lo que se ha instalado, por lo que se ha inoculado en la opinión pública española. Hablar ya del 11M, mucha gente no, me da pereza, no quiero ni escucharlo, ya lo decía antes, es que hay gente que ni siquiera conoce qué es lo que ocurrió. Hay gente que ahora mismo, seguramente dentro de 10 años, de hecho lo denunciaba hace poco la defensora del pueblo, esta misma semana, Soledad Becerril, dentro de 10 años es que ni siquiera se va a conocer en España qué es ETA entre la gente joven, y precisamente por eso Podemos es un tema en el que no quiere entrar, porque es pues entrar en la parte de lo que se llaman los conspiranoicos, ¿no? Lo que nos llaman los conspiranoicos, simplemente por plantear una serie de incógnitas y una serie de dudas que no han quedado resueltas y en las que yo creo que se abren todas las posibilidades, es decir, los que están investigando, los que estáis investigando sobre todo lo que ha ocurrido el 11M, no apuntáis directamente a nadie, simplemente que se resuelvan una serie de incógnitas y que la gente por lo menos no lo olvide. Ya solo con eso sería un logro, el hecho de que no se olvide el 11M. Yo en lo del tema de las hipótesis, pues siempre he procurado separar muy bien dos cosas. Uno son los hechos, es decir, los hechos que hay demostrando que la versión oficial que nos han contado es falsa son abrumadores, o sea, es imposible sostener esta versión oficial porque las pruebas en contrario son abrumadoras. Esos son hechos y me puedo preciar de que nadie me ha desmentido nunca una sola coma de lo que he publicado. Luego ya pasamos a las opiniones. Vale, está bien. Si la versión oficial es falsa, entonces, ¿qué demonios sucedió el 11M? ¿Qué es lo que opina usted? Entonces yo ahí tengo mi opinión. Yo creo que fue un golpe de Estado dado desde las cloacas de nuestros propios servicios de información nacionales. Fernando Múgica, por ejemplo, tenía la opinión, y también el francés autor de este documental sobre el 11M, de que eran cloacas de servicios de información, pero más vinculados a Estados Unidos, la OTAN, o bueno, alguien que quisiera con el 11M provocar o aumentar la ola de islamofobia o justificar posteriores intervenciones en países árabes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les puedo pedir que me digan ustedes qué creen que pasó? O sea, a sabiendas de que todas las hipótesis son solo hipótesis y por tanto discutibles, pero ¿ustedes qué creen que pasó el 11M? Bueno, pues yo también tengo mi hipótesis, ¿no? Desde luego coincido en cuanto a la ejecución material, incluso parte del intelectual en lo que puede ser logística y planificación, etcétera, en que son cloacas internas como usted, pero yo creo que hay algo superior a eso, ¿no? También interno, y es que eso se hizo para cambiar la historia de España, para reconducir
la historia de España por unos derroteros que son en los que estamos ahora, que es de alguna manera pues la destrucción de lo que España ha sido como nación, ¿no? Y la creación de un ente raro, ficticio, con una nueva constitución que siempre está ahí amenazando, pero que es el proceso final, que si lo consiguen, con eso ya se ha conseguido todo lo que se quería hacer con el 11M, que es hacer una España confederal asimétrica, con estados asociados, en los cuales sobre todo Cataluña va a ser el que nos va a mangonear como quiera, ¿no? Todo eso es algo que ya yo en mi libro y en muchos de mis artículos pues descubrí un poco, yo creo que daba razón a su tesis, que usted también creo que decía en muchos momentos que esto se hizo para hacer una España confederal, entre otras cosas, ¿no? Se hizo, en mi opinión, el 11M fue la respuesta a algo que sucede en 2002. Cuando Aznar dice algo a lo que se le ha dado poca importancia, pero que la tenía muchísima. En 2002 Aznar dice: se ha acabado el desarrollo autonómico, ha quedado cerrado, a partir de ahora no habrá más transferencias del Estado a las autonomías, y en lo que hay que empezar a pensar es en transferencias de las autonomías a los ayuntamientos. Exactamente. En mi opinión el 11M se hizo para acabar con eso. Tiene una relación, y entonces yo, pues una de las partes más, yo creo que más novedosas, importantes, fue que, hombre, pues descubrí, no es que descubriera, estaba ahí, pero yo me fijé especialmente en esa famosa locución que hizo a las 11:35 en la cadena SER, 4 horas después de los atentados, Iñaki Gabilondo, que yo la llamé la gran soflama, en la cual, sin que viniera a cuento todavía no sabían cuántas víctimas, en ese momento decían que había 135, con los cuerpos aún calientes de nuestras víctimas, dijo, bueno, más o menos como que había que aprovechar casi la ocasión para inaugurar un tiempo nuevo en el cual se entendía perfectamente que estaba la negociación política con ETA, el cambiar España como se cambió cuando la transición, lo decía así literalmente, y entonces pues entendía que es que estaba haciendo un envite, una oferta, ¿a quién? Pues a ni más ni menos que Aznar, para que aceptara, pero de una manera combinatoria, y es por eso por lo que Aznar dijo, que eso lo recalcó usted, a las 2:30 de la tarde dijo: España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar, respondiendo claramente, hipótesis claramente usted, don Emilio Camani, ¿qué pasó el 11M? ¿Qué cree usted que pasó? Yo creo que yo me inclino más bien por la hipótesis internacional, lo cual no significa que descarte, porque es indispensable la colaboración de una parte nacional, es decir, de los servicios secretos españoles y de parte de la policía española, para que lo que se perseguía con el 11M efectivamente se produjera. Si nos acordamos, es que el caso de Aznar, o sea, que el atentado iba contra Aznar, pero no iba solo contra Aznar, iba contra lo que Aznar quería que fuera España y que estaba más o menos consiguiendo. Que es que Aznar ya lo intentaron matar. O sea, es que Aznar no es un personaje cualquiera. Y es una novela sobre eso. Sí. Por cierto, también muy recomendable, se llama Operación Chaplin, sobre el atentado contra Aznar. Léanla ustedes porque merece la pena. Entonces, después siempre se dice que Aznar tuvo grandes logros en política económica. A mí no me parece que fuera nada el otro jueves, porque vendiendo todo el montón de empresas públicas que tenía España en aquel momento, pues se consigue un montón de dinero, y con ese dinero bien invertido y bien manejado se pudieron conseguir cumplir todos los requisitos para que entráramos en el euro. Pero en fin, ese es el éxito que la tuvieron. A mí el éxito gordo que me parece que obtuvo, y que el 11M se cargó, fue la revolución diplomática que introdujo en España al cambiar completamente el sistema de alianzas en el que habíamos estado nosotros, y de repente de ser un estado de Chichinabo, medio aliado, porque tampoco es que les ayudábamos mucho, de los árabes en la zona marginal de la Unión Europea, nos convertimos en un aliado de preferencia de los Estados Unidos, que es en definitiva la foto de los Azores. Es decir, Estados Unidos, ¿con quién cuenta en Europa? Cuenta con Gran Bretaña, por supuesto, que es la relación especial de toda la vida, y con España. ¿Por qué? Porque de Francia no se puede fiar. Los italianos no quieren meterse nunca en nada porque allí nunca hay gobierno. Y Alemania tiene los complejos derivados de la Segunda Guerra Mundial que le impiden intervenir, entre otras cosas porque produce muchos recelos el que de repente Alemania aparezca como un factor importante dentro de las relaciones internacionales. Y España estaba dispuesta a cumplir ese papel porque Aznar quería que lo cumpliera, y a Estados Unidos le pareció fenomenal. Y de hecho, gran parte de los éxitos de la lucha antiterrorista de Aznar con la ETA es por la información que los americanos empiezan a suministrarnos y que antes no nos daban. Y el 11M se carga eso, y se lo carga además poniendo de presidente de gobierno a un tío que cuando pasa la bandera de los Estados Unidos se queda sentado ostensiblemente para mostrar su desprecio hacia ese país y hacia esa nación. Y el 11M resulta tapado porque
tanto en la derecha española como en la izquierda hay un antiamericanismo visceral que viene desde la época de la Guerra de Cuba y que a una parte de la sociedad española a ver si le estoy entendiendo. O sea, usted se decanta por la hipótesis internacional, pero lejos de concordar con Fernando Mújica de que serían cloacas de servicios vinculados a Estados Unidos o a la OTAN, usted lo que piensa es que son cloacas de servicios de países opuestos a Estados Unidos. Opuestos a Estados Unidos y sobre todo opuestos a que España ocupe un papel preferente en esas relaciones con Estados Unidos. Lo que alguien ha llamado por ahí la sombra francesa del asunto. Pero y porque yo simplemente por plantear una duda, porque es verdad que yo en esto tengo difícil poder elaborar una teoría, sobre todo en referencia a la autoría, porque me cuesta mucho entender o comprender que alguien pudiera idear esto de forma tan maquiavélica, y es cierto que surgen dudas, ¿no?, en torno a lo que ocurrió, pero sobre todo la duda para mí es si tiene relación la autoría con lo que luego ocurrió, con lo que se tapó después, que ahí yo sí creo que evidentemente por las pruebas que hemos ido conociendo sí interfieren las cloacas españolas, pero la autoría sí tiene relación con lo que después ocurrió. Yo antes he explicado por qué creo que quien fabricó la mochila de Vallecas no tiene absolutamente nada que ver con el atentado, porque si tuviera que ver con el atentado no habría cometido el error de la metralla, eso es de cajón. Sí, pero hay unos matices ahí. Se hizo para tapar. Hay un elemento que yo creo que no se ha destacado lo suficiente. Si recordáis, la mañana del 11 de marzo, allá a las 11 o así, aparecieron dos mochilas, dos bombas sin estallar en las estaciones. Los TEDAS trataron de desactivarlas, pero no pudieron y finalmente estallaron. Esas dos mochilas eran, a mi juicio, pruebas puestas para dirigir la investigación. El hecho de que los TEDAS no fueran capaces de desactivarlas y que estallaran les planteó inmediatamente el problema de que las pistas que hemos puesto falsas para dirigir la investigación policial se nos han fastidiado, porque los TEDAS no han sido capaces de desactivar la bomba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente poner una bomba. ¿Me permite una explicación alternativa? Donde añadamos el hecho de que los escenarios de los crímenes se desguazan en un tiempo récord. O sea, se destruyen los trenes. El vagón de metro accidentado en Valencia se mantuvo 2 años y medio debajo de una loneta para que lo peritara quien quisiera. Los trenes del mayor atentado terrorista de nuestra historia se empiezan a desguazar a las 48 horas, a toda velocidad. Ojo, con el PP en el gobierno, no lo desguaza el PSOE, lo desguaza el PP. Bueno, pues el hecho de que se desguazaran los escenarios del crimen, de que se hicieran desaparecer las mochilas encontradas sin estallar en los trenes, tendría una explicación alternativa a la que usted está diciendo, que es que se produce el atentado y alguien dice, no tenemos ni idea de quién ha sido. Por lo que pueda ser, a tomar por saco todas las pruebas, a borrarlo todo y creamos una versión oficial, partiendo de cero, porque de esa manera la controlamos y podemos al final llevarla hacia donde nos dé la gana. Pero yo creo que no, vamos, en mi opinión yo tengo una versión diferente. Yo creo que quien coloca las pruebas falsas sabía qué es lo que había pasado, porque yo creo que nadie se tira a una piscina para que después lo dejen totalmente tirado. ¿Cómo? Pero vamos a ver, si estamos en España, don Ignacio López Bru, donde se detiene el 13M a 2 hindúes como implicados en una trama islamista y la opinión pública y los periodistas yo creo que sabían quién había hecho los atentados. Lo que pasa que fueron unos atentados en los cuales, por algunas razones, porque todo eso lo ha explicado Fernando Mújica, también Luis del Pino también ha escrito un artículo muy importante, reflexiones en torno a la masacre del 11M, que hay que leer, ¿no?, en la cual da unas pistas muy importantes. Aquí había una operación en marcha, que iban a hacer las cloacas del Estado, vamos a llamarle buenas, para hacer un falso atentado de ETA y desarticularla. Eso es lo que nos contó en el primer agujero negro Fernando Mújica. Y entonces, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? Bueno, pues que se enteraron otras cloacas, las que le dijeron, tú no te vas a ir de rositas, y encima, habiendo destruido la ETA, habiendo acabado con ETA, señor Aznar, y te vas a enterar. Y entonces se encontró un día antes de lo que se esperaba, porque dio la fecha Fernando Mújica en el día 12, se encontró ni más ni menos con 200 muertos encima de la mesa, pero hecho de tal manera, porque como estaba infiltrada la ETA, que podía echársele las culpas al gobierno. Y entonces hay una serie de chantajes al gobierno, que es lo que hace que en un momento dado dicen, tenemos que taparlo como sea porque podemos salir peor parados.
Y entonces es el momento en que empiezan a aparecer, cuando Aznar se planta a las 2:30 y cuando empiezan a aparecer las pruebas falsas. O sea, yo creo que es una cuestión, tanto una cosa como otra. Es cierto, estoy de acuerdo con Maite Lorero, no son los mismos. Quien hace los atentados es diferente de quien lo tapa, pero quien lo tapa, lógicamente, sabe qué es lo que ha pasado y sabe incluso lo que pueden hacer con ellos si descubren toda la bazofia que podía haber en torno a la lucha antiterrorista. ¿Usted qué cree que pasó, don Eloy Morán? Pues yo estoy, escuchando con mucha atención todas las teorías que nuestros contertulios dicen. Yo no me atrevo a formular ninguna. Yo a lo más que llego es a decir como el sabio, yo solo sé que no sé nada. Es decir, efectivamente no sé nada, pero me parecen verosímiles las teorías que pone usted, como don Ignacio, como nuestro contertulio. Me parece perfectamente verosímil, sí, verosímil. Pero yo personalmente no tengo ninguna teoría. Ahora, que esto huele a cloaca, eso está clarísimo. Sí, bueno, sí. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y seguimos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. ¿Se ha preguntado por qué tantas empresas se anuncian año tras año en Sin Complejos? Porque la publicidad sin complejos funciona. Nuestra audiencia hace que la publicidad sin complejos sea rentable. Dale tú también una oportunidad a tu empresa y anúnciate. Sin Complejos. Para anunciarse en Sin Complejos, llámenos al 666-535941 o escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. Bueno, y hoy tenemos de nuevo con nosotros a don Manuel Esclapez, director general de Vitalgrana, empresa española que es especialista en desarrollar productos de la fruta de la granada. En primer lugar, don Manuel, buenos días, y me gustaría felicitarles por el reciente reconocimiento que ha obtenido la granada Mollar de Elche, pues ha conseguido la denominación de origen. Muchas gracias, Luis. Pues sí, es una muy buena noticia para nosotros, también para todos los agricultores de la zona. Pues la denominación de origen es un reconocimiento a un producto, en este caso la granada Mollar de Elche, por sus características y su calidad, y porque solo se consigue cultivar en una zona muy concreta de la provincia de Alicante. Vamos, todo un reconocimiento a los agricultores, que son los que están peleando por el mantenimiento de los productos locales. Efectivamente, sí, Luis. Nosotros, además de ser comercializadores, somos agricultores, y hay que saber que el cultivo de la granada Mollar de Elche arrastra muchos puestos de trabajo, tanto en las tierras como en los almacenes, fábricas, etcétera. Y retomando las cualidades de la granada y del zumo de granada en concreto, me gustaría que nos resumiera usted brevemente las propiedades de las que ya hemos hablado en anteriores programas. Como ya se conoce, la granada tiene un alto contenido antioxidante. Atacan dos problemas de salud donde el zumo de granada incluido en la dieta diaria puede proporcionar beneficios, en concreto pues el Alzheimer y las dolencias de la próstata, destacando su poder de prevención frente a estas enfermedades. Y para no extendernos más, si los oyentes están interesados en saber más, pueden visitar nuestro blog www.vitalgranada.com y consultar de qué manera el zumo les puede ayudar a mejorar su calidad de vida. ¿Y nos puede recordar cómo y dónde se puede comprar el zumo de granada Vitalgrana? A través de nuestra web www.vitalgranada.com, y en la tienda online verán nuestras ofertas, o bien llamando a nuestro teléfono 96-572-3737. Nuestro horario de los sábados y los domingos es hasta las 2 de la tarde y luego de lunes a viernes 9 a 6. Ahora mismo, por la compra de 4 cajas de 6 botellas de 750 mililitros, regalamos una caja de 60 cápsulas de omega 5, un aceite que obtenemos de las semillas de la granada y que empieza a denominarse el omega de la salud y la belleza por sus propiedades tan interesantes para la piel y control del colesterol. Pues perfecto. Les recordamos la web de Vitalgrana, www.vitalgrana.com, o bien pueden ustedes llamar al 965-723-737 para comprar zumo de granada Vitalgrana. Muchas gracias, don Manuel, por estar con nosotros un fin de semana más. Gracias a vosotros y a vuestros oyentes, Luis. ¿Sabías que el zumo de granada es un potente antioxidante natural? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, exprimido, sin azúcares añadidos. Vitalgrana, zumo de granada Mollar de Elche, la tierra de las granadas de Europa. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Totum System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96 572 3737.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol. Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento. Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Bueno, independientemente de quién cometiera la masacre, es decir, independientemente de quién fuera el brutal, el asqueroso asesino que mató a 192 españoles aquel día, lo que es cierto es que después se pone en marcha una campaña de ocultación de pruebas, que como ya he dicho, a mi juicio, pues quien fabrica la mochila de Vallecas no tiene nada que ver con quien hace el atentado, pero sí, que oculta la masacre. Bueno, pues se pone en marcha una campaña de falsificación de pruebas enormemente curiosa y que, como decíamos antes de la pausa publicitaria, apesta a cloacas, ¿no? Todo apesta a cloacas, esa aparición providencial de pruebas en comisarías, esos testigos que se sacan de la manga, esas filtraciones a medios de comunicación. Habría para hablar largo y tendido de determinados personajes del mundillo policial que se dedicaron a intentar intoxicar a todo el mundo y lo consiguieron en muchísimos casos. Con nosotros lo intentaron y pues se dieron cuenta de que habían pinchado un hueso. Pero bueno, como digo, habría para hablar mucho acerca del tema. Pero el caso es que, además de apestar a cloacas, apesta todo a cloacas cutres. Porque lo más sangrante del 11M es el inmenso desprecio que reflejan hacia el pueblo español algunas de las manipulaciones. Ejemplo, detener a 2 hindúes en jornada de reflexión, como implicados en una trama islamista. Evidentemente eso no tiene ningún tipo de explicación. Eso refleja, pues hombre, el convencimiento de que en el pueblo español nadie sabe que hindúes y islamistas se estaban matando hace 2 minutos. Un viaje a Cachemira te explica perfectamente la diferencia entre... En Leganés resulta que estalla el piso donde nos dicen que se han suicidado 7 tíos, entonces después de estallar el piso aparecen 21 o 23, ya no recuerdo, libros coránicos. Todos en perfecto estado. Estalla el piso, pero los libros debían de ser santos y no sufrieron ningún desperfecto. Resulta que, siendo sunitas los que se hacen estallar en el piso, los libros coránicos eran una mezcla. Unos de ellos sunitas, otros chiitas. Eso lo describió su contertulio, el embajador. Sí, señor, Jesús Río Salido. Le di las fotografías y le dije, por favor, tradúceme qué libros son estos. Sí. Y resulta que quien pone ahí esos libros dice, qué mada, tú dejas unos libros coránicos, ¿a quién vas a ver si son sunitas, chiitas? Nadie se va a molestar en traducir las portadas. Tampoco sabía. Tampoco lo sabía. O sea, luego una serie de manipulaciones, pues eso, es que son burdas, pero vamos, hasta vomitar. La carta de despedida de uno de los supuestos suicidas de Leganés, carta de despedida supuestamente elaborada por un marroquí que se llamaba Abdenabi, a su familia en Marruecos, es decir, por alguien que habla y escribe árabe a alguien que habla y escribe árabe. Bien, y entonces cogen y nos sacan la supuesta carta de despedida que, para empezar, está firmada en árabe por un tal Abdalá, no Abdenabi, sino Abdalá. Dices, bueno, pues a lo mejor es que se hacía llamar de vez en cuando Abdalá, además de Abdenabi. Pero es que, para demostrar que era Abdenabi, le han añadido a la carta en árabe a la familia en Marruecos una firma en caracteres latinos que pone Abdenabi. Y dices, oiga, pero por Dios, o sea, ¿cómo va a firmar en caracteres latinos un árabe que envía una carta a su familia en Marruecos? Somos muy brutos y a lo mejor no nos enteramos, Luis. Claro. O sea, que es que no... Entonces, a mí lo que me maravilla del caso del 11M es, pues eso, la chapuza inmensa. Hay alguien que se preguntaba hace tiempo
¿Cómo es posible que ningún presidente americano, a la hora de enumerar en sus discursos los atentados islamistas, ¿cómo es posible que ningún presidente americano haya mencionado nunca el 11M? Y dices, hombre, porque no están locos. Porque si mencionan el 11M se arriesgan a que pasado mañana salga cualquier cosa debido a la chapuza inmensa de la versión oficial, se demuestre que no es un atentado islamista y digan, mira, aquí el presidente americano hablando de atentado islamista cuando era un atentado de falsa bandera, etcétera, 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 ¿no? Aparte que los servicios secretos occidentales, o sea, me da lo mismo que sean los franceses, los ingleses, los norteamericanos y por supuesto los nuestros, saben quién ha cometido el 11M. O sea, lo saben. Por eso yo creo más en la hipótesis internacional, porque lo saben y se preocupan mucho en ocultarlo. Todos. Pero o sea, no es solo los servicios españoles. Pero por lo mismo todos. tampoco les interesaría descubrir que se No, porque por ejemplo, imagínate la hipótesis de la ETA, ¿no? Imagínate que la ETA monta un atentado que luego se va a fingir islamista, porque lo que sí es cierto, que es otra cosa que también, eso yo creo que es un error tremendo de Aznar en el tema de lo de Irak, es no crear el suficiente consenso nacional para respaldar a Bush en la guerra de Irak. Y si no lo consigues reunir, no te metas. Pero el caso es que Aznar se colocó en una situación donde un gran atentado de ETA le da todo el poder al PP y un gran atentado islamista le da todo el poder al PSOE. Cuando tú pones esa situación donde el poder va a caer dependiendo de la clase de atentado que sea, la tentación de cometer el atentado surge en muchas personas. Crece. Y además, ese es un gravísimo error de Aznar. ¿Saben ustedes? A Aznar le vendieron una operación para que se despidiera por la vía triunfal y se rendieron desde las cloacas del Estado, no de las cloacas, desde su propia policía. Lo que pasa es que, claro, que jugaron a aprendiz de brujo. Pensaron que podían dominar una operación falsa de ETA, porque pretendía ser de ETA, y de hecho yo he dejado bien, creo que he demostrado que fuera lo que fuese el explosivo que se utilizó, el atentado, se utilizaron las señas de identidad de ETA, como dijo además en la Comisión de Investigación crípticamente Jorge Déz Callar, cuando dijo, no, la gente dice, si es Titadín, si es Titadín es ETA, y digo, no, si es Titadín no es ETA, si es Titadín lleva la firma de ETA. O sea, está describiendo exactamente lo que muy probablemente ocurrió, que fue un atentado de bandera falsa de ETA, hecho por las cloacas del Estado. Entonces... ¿sabe usted cuál es la hipótesis que tengo? Que estaban los dos planes en marcha, es decir, se hizo un atentado reversible, que se podía haber achacado a ETA, o a los islamistas, o a una facción disidente de ETA, o a quien hiciera falta. Pero bueno, de eso hablamos después del boletín de las 10. Pausa, boletín, y rematamos la tertulia. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. La Organización Mundial de la Salud dice... Bueno, don Eloy, permítame que le pregunte una cosa. Ya todas las vías judiciales quedaron cerradas, ¿no? Sí, desgraciadamente así es. ¿Cuántas veces les estuvieron mareando con recursos y contrarrecursos en su denuncia? Pues durante años. Durante años iniciamos un recurso, nos echaban abajo, contrarrecurso, tal, y constantemente nos dábamos cuenta de que volvíamos a estar una y otra vez en la casilla de salida, como un juego de estos de la OCA en la que te mandan otra vez. Continuamente nos encontrábamos en la casilla de salida. Han estado jugando con nosotros siempre, en fin, buscando que nos desesperáramos, el agotamiento, el cansancio, el agotamiento físico, mental, económico, por supuesto, y hasta que finalmente dijeron, bueno, venga ya, se acabó, y ya pues cortaron incluso la vía judicial, pues se llevó a vía muerta y se acabó. Hace poco hablaba con ustedes, con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, y me decían ustedes que en todo lo que se refiere al tema asistencial, sobre todo asistencia psicológica a las personas pues que sufrieron la masacre en sus carnes o en la de sus familiares, pues se ha tenido que hacer una labor ingente a lo largo de estos años. ¿Cómo viven las víctimas del 11M, miembros de su asociación, el atentado a fecha de hoy?
Hombre, cada uno a su manera, porque somos tantos que cada uno pues es de su padre y de su madre, pero en fin, con un enorme desasosiego, porque la inmensa mayor parte de la gente pues no participa, no son estudiosos y no participan de estas tertulias y de estas teorías que son completamente razonables y que algunos de nuestros contertulios las han expuesto. Ellos lo sufren como supervivientes o los familiares de los fallecidos, pues con una tragedia enorme, con una desazón, un vacío que nadie ni nada puede llenar. Nosotros estamos muy satisfechos de la labor que hemos hecho durante estos años. Se ha atendido en la asociación a muchísima gente, y bueno, lo que sí ocurre es que yo debo decir que con el paso del tiempo, que el tiempo va haciendo su tarea, el tiempo es una medicina muy buena, infalible, que en fin, algunos necesitan un poco más dosis que otras personas, pero el tiempo va haciendo su tarea, y cada vez digamos que las heridas se van cerrando, no del todo, pero se van cicatrizando. En fin. Hemos querido nosotros salir a la calle a preguntar a la gente por el 11M. ¿Qué piensan que pasó? ¿Sabemos lo que pasó? ¿No sabemos lo que pasó? ¿Nos importa lo que pasó? Escuchen el reportaje que ha elaborado Marta Arce. Muchos cabos sueltos y demasiadas incógnitas. En la calle la gente coincide cuando piensa en el mayor atentado de la historia de España. El recuerdo que me da es que no se sabe quién ha sido. Eso hay algo que ocultar. Creo que no quedó claro. Las cosas no quedaron claras. Ahí está. Porque nunca, por lo menos la gente de la calle, no hemos sabido nunca la verdad. Un recuerdo muy negativo, una fecha muy negativa para toda España y para todo el mundo en general. ¿Cree que se ha esclarecido qué pasó? ¿Está claro? No ha quedado nada claro. ¿Por qué crees? Porque hay muchas dudas todavía. Hay muchos interrogantes que no se han solucionado. Lo directo es que perdí a un compañero de trabajo y no sé muy bien lo que pasó porque dicen tantas cosas. El tiempo hace estragos en la memoria. Siempre piensas ese día, todo lo que pasó, fue un día súper fuerte para todos, ¿no? Y ya está, pero que se va olvidando, yo creo, ¿eh? No recuerdo, no, básicamente lo importante que le puedo decir no lo recuerdo, vamos. Para muchos las tesis oficiales son completamente válidas. Una herida que cuesta cerrar y que eso va a estar en la cabeza y en el corazón de la gente durante mucho tiempo. ¿Crees que quedó claro qué pasó, quién fue? Bueno, en principio sí, hay que creer lo que dicen los jueces porque si no, no hay manera de que pueda existir una cohesión social en torno a eso, ¿no? ¿Qué me sugiere? Bueno, pues primero un desastre que se podría haber evitado, por lo menos desde el gobierno de España. Hay un gobierno culpable que nos metió en una guerra en la que no teníamos nada que hacer y que el pueblo español dijo claramente que no quería esa guerra. En lo que todos coinciden es que en 13 años más tarde sigue habiendo más sombras que luces en todo lo que rodea el 11M. Bueno, como ven ustedes, opiniones para todos los gustos. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que por lo menos conocen el 11M, es decir, lo llamativo es que es gente que se percibe por la voz que tiene cierta edad y que independientemente de que defiendan una teoría, la teoría oficial o la que no lo es, o que sigan teniendo dudas sobre lo que ocurrió, al menos es de valorar que recuerden que es el 11M, porque a mí es una de las cosas más perversas y que más se debe de achacar tanto a medios de comunicación como a poderes políticos como de toda clase, el hecho de que mucha gente ya no sepa ni lo que ocurrió y que nosotros mismos, incluso me parece que este mismo año se está planteando la posibilidad de cambiar el monumento del 11M, o sea, es decir, que incluso la gente que está defendiendo la posición oficial quiere olvidarse de lo que sucedió. Hace unos años, no sé si el año pasado o hace dos, en Libertad Digital denunciamos también que el propio monumento estaba totalmente caído. Las víctimas... Estaba cayéndose a pedazos. Estaba cayéndose a pedazos. Hoy mismo, recientemente, hoy se publica que hace poco el Ayuntamiento de Madrid lo que se ha dedicado es a pintar el Bosque del Recuerdo de verde,
para intentar tapar un poco en qué condiciones están los árboles que recuerdan a las víctimas. Es decir, que queremos olvidarlo. Y eso para mí es lo dramático. Sí, y eso ocurrió porque una de las cosas que se hicieron en el 11M justo después es, por todos los partidos políticos, fundamentalmente en ese momento el PSOE, ¿no? Fue envilecer a toda la sociedad española metiéndonos en una guerra, lo que yo he llamado una guerra civil de baja intensidad, porque eso fue lo que se desató. O sea, con este tema, con esos dilemas, si ha sido esto, ha sido si ha sido ETA, ha sido el PP, si han sido islamistas, ha sido el PSOE. Bueno, eso fue una manera de crear una mala conciencia en la gente, que al mismo tiempo, como se desarrolló toda una parafernalia impresionante de medios, un auténtico Estado mayor dirigiendo lo que fue un golpe de Estado mediático, y que se consiguió con creces, pues todo eso le creó a la gente una mala conciencia, que no quieren hablar de eso, porque es lo mismo, es lo mismo que ocurrió después de la Guerra Civil. Cuando acabó la Guerra Civil, nadie quería hablar de la Guerra Civil, lo que querían era mirar para otro lado, ¿no? Y empezar a construir esto desde cero. Y aquí, de alguna manera, pues se consiguió eso, se consiguió que los españoles se enfrentaran unos a otros. Eso fue uno de los efectos mejores y más buscados también del 11M, ¿no? Para poder después blanquear todo lo que vino y que pudieran hacer con nosotros todo lo que están haciendo. Usted, don Eloy, como víctima del 11M, tiene la sensación de que se ha intentado conscientemente por parte de los poderes públicos que la sociedad olvide el 11M. Yo creo que sí. Fíjese que cuando se propuso nombrar el día 11 de marzo como el día en España en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, pues se pusieron pegas y se consiguió que no fuera ese día, que fuera el 27 de junio, cuando se produjo el primer atentado de ETA contra una niña, un bebé. Eso es tremendo. Resulta que la Unión Europea fija el 11M como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo por el 11M. Sí. Y luego va a España y dice, no, en España lo vamos a celebrar el 27 de junio. Efectivamente, así es. Para que no coincida con el 11. Para que no coincida. Yo creo que aquí, si hubieran podido borrar el 11M del calendario, lo hubieran borrado. De la misma manera que en muchos hoteles, por ahí sabemos que la habitación número 13 no existe, se pasa de la 12 a la 14, etcétera, por una cuestión de malfario, yo qué sé. Pues aquí hubiéramos pasado lo mismo, del día 10 al día 12 de marzo, y el día 11 se borraría del calendario. Así ha sido. Pero bueno, no se puede pedir tampoco mucho más cuando estamos viendo que ETA también queremos eliminarla de los libros de texto, de la historia. O sea, es no existió. Incomprensible. No existió. En fin, es incomprensible, pero es así, es verdad, sí. Se ha querido borrar completamente de la memoria, que no se hable. Y luego, a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, el monumento a las víctimas del 11M. En ninguna parte fuera se puede ver que eso es un monumento por el 11M. No tiene ningún tipo de identificación. Una especie de monolito raro, donde si viene aquí un turista danés, desde luego no sabe, viendo ese monolito, qué demonios es. Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro. Bosque del Recuerdo. ¿Del recuerdo de qué? No lo dice. Del recuerdo. Puedes recordar el 11M, puedes recordar cualquier otra cosa. Es Bosque del Recuerdo. ¿Cuántas calles hay en España dedicadas a las víctimas del 11M o al atentado del 11M, siendo la mayor masacre terrorista que ha sufrido en nuestro país? Creo que en Alcalá hay un monumento en la puerta de la estación. No sé si habrá una calle. Sí, la plaza esa. La plaza esa. Después de muchísimo tiempo, de años, peleando en los plenos del ayuntamiento, se consiguió que la plaza se llamase Plaza del 11M en vez de Plaza de la Estación. Bueno, creo que hay otro pueblo en la provincia de Madrid donde también hay una calle dedicada al atentado del 11M o a sus víctimas. Y pare usted de contar. Oiga, en cualquier otro país del mundo pues habría un recuerdo permanente. Pues no, en España se ha intentado por todos los medios echar tierra, que se olvide, fuera. Sin embargo, ese intento ha sido vano. La gente tiene buena memoria, como decía Maite antes, es decir, la gente que hablaba, que por la voz se le ve que no son jovencitos, ya se ven de cierta edad, sí recuerdan lo que ocurrió. Pueden tener su opinión,
una u otra sobre cuáles fueron las causas, los motivos, etcétera, etcétera, pero que ocurrió el 11M, eso no lo olvida nadie. Y bueno, pues incluso aunque los medios, muchos medios de comunicación pues lo silencian, lo obvian, es decir, ni lo nombran. Hay algún medio, creo que hoy, en el que ni siquiera se habla de esta conmemoración, de este aniversario. Sin embargo, la gente lo conoce y lo vive y lo recuerda perfectamente, porque eso es algo inolvidable, porque como dijo Gabriel, nuestro querido amigo Gabriel, no se puede olvidar lo inolvidable. Sí. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con respecto a las investigaciones del 11M. Nosotros pues seguiremos insistiendo y seguiremos haciéndonos eco de todo lo que suceda y seguiremos recordando a quienes hicieron el atentado y a quienes lo taparon que sobre ellos pende una espada de Damocles y que sí, pues a lo mejor logran morir tranquilos en sus camas, pero hasta que mueran tranquilos en sus camas tendrán la duda de si van a poder hacerlo, porque tendrán la duda de si alguien hablará por fin, de si alguien confesará por fin, sí, a mí me ordenaron falsificar tal prueba, de si alguien, pues en algún servicio secreto extranjero, de repente, a través de algún Wikileaks o alguna cosa similar, deja caer algún dato. Hasta que os muráis, canallas, vais a tener la duda de si vais a pagar por ello. Y espero que esa duda no os deje dormir. En fin, bueno, pues será cuestión de ir a los oyentes a ver qué es lo que los oyentes opinan.